Buenas calurosas noches. No está haciendo bastante frío, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estamos. Sí, como decía el pueblo de Israel, decimos que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Gracias a Dios. Y gracias a Dios tenemos de nuevo con nosotros en buena salud el pastor. Amén. Y también estoy agradecido por las fuerzas que me ha dado. Este es un año que con gusto voy a dejar atrás. Tanta cosa que ha pasado, pero aquí estamos. Amén. Amén. Ok, vamos a estar abriendo las Biblias en Gálatas capítulo 2 y vamos a estar viendo los versículos 1 a 5. Mientras que están buscando, vamos a orar. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Señor, gracias por mis hermanos aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque has sido tan fiel para con nosotros, Señor, y tu bondad está tan abundante. Y pedimos ahora, Señor, que nos guíes en este estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los que va a estar escuchando la retransmisión. Pedimos, Señor, que esas palabras sean de bendición en nuestras vidas, que trae fruto en nosotros. Gracias por ungir mis labios, guía mis pensamientos, Señor, y gracias, Señor, por todo que vas a hacer y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas capítulo 2, empezando con el versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo al ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraba para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedemos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Bueno, algunas palabras fuertes esta noche, ¿verdad? Y vamos siguiendo adelante con este estudio de este libro. Y como vimos desde el principio que este libro no fue escrito a una sola iglesia, pero a un conjunto de iglesias. Podemos decir, en nuestros términos, a los centros de fe de Jalisco o de Jalisco y Bajío, ¿verdad? Una carta para todos. Y este fue el caso de las Gálatas, porque Galacia fue una provincia con un estado, ¿verdad? Y eran obras que Pablo había establecido e iniciado. Pero había un pequeño problema. Más bien un problema muy grande, porque ellos faltaron madurez. Un día andaba bien gozosos, diciendo el gozo del Señor es mi fortaleza, pasaron pruebas y otra vez, bueno, ¿soy salvo o no soy salvo?
y volvieron al mundo. Era mucha inconstancia entre ellos. Porque ellos empezaron a dejar el verdadero evangelio que Pablo predicaba. Porque Pablo estaba diciendo que somos salvos por fe y la gracia de Dios. Y ellos lo recibían con gusto este mensaje, pero luego empezaron a entrar los judíos y dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que guardar la ley, hay que ser circuncidados, y traía confusión y división entre ellos. Y vimos también que cuando Pablo iniciaba su ministerio, pasaba un tiempo en el desierto, su preparación, y vimos ejemplos de algunos otros, como de Moisés, el mismo Señor Jesús, que antes de iniciar el enfoque de su ministerio, pasaba tiempo en el desierto. Y este tiempo era para estar solos con Dios, recibir dirección y para confirmar el llamado, ¿verdad? Y fue ese tiempo que Pablo recibió la revelación de Jesús. Porque recordamos cómo empezó Pablo, perseguidor de la iglesia. No sabemos con certeza si Pablo tuvo encuentro con Jesús durante su vida aquí en la tierra. Puede ser que había oído o lo había visto, ¿verdad? Pero Pablo odiaba la iglesia y dice, no, voy a acabar esta plaga. Y rumbo a Damasco, pues las cosas cambiaron. Y dice que fue sacudido. Y llegó a Damasco y recibió la vista y luego pasó tiempo en el desierto, y ahí es donde Jesús le reveló muchas cosas. Y vimos que después de su entrega a Cristo, Él volvió a Jerusalén para testificar de su vida transformada. Y había algunos que no lo creían, ¿verdad? Pero gracias a Dios hubo un tal Bernabé que le ayudaba mucho. Y vimos la semana pasada que después de 3 años volvió a Jerusalén y se juntaba con Pedro y Santiago. Ya sabemos quién era Pedro, ¿verdad? El gran apóstol que negaba a Jesús y fue también sacudido y transformado. Pero vemos que hay 2 Santiagos que aparecen en el Nuevo Testamento. Uno conocemos más bien como Jacobo, ¿verdad? El hermano de Juan. Pero en este caso no fue él. Porque allá en Hechos capítulo 12 vimos que Jacobo fue martirizado por el rey Herodes. Y la gente se gozaba mucho y pensaba, ahora le va a tocar a Pedro. Y Pedro fue rescatado milagrosamente. Entonces, ese Santiago era el hermano del Señor Jesús. Algunos dicen que no, es su medio hermano, porque pues no tiene el mismo padre, ¿verdad? Pero vemos que Santiago llegó a ser el pastor principal de la iglesia allá en Jerusalén, así que fue una pieza muy importante. Y dice que allá pasaron con ellos 15 días. Y podemos imaginar Pablo compartía sus experiencias en sus primeros 3 años, pero uno va a preguntar, ¿de qué hablaron Pedro y Pablo, verdad? Uno puede imaginar muchas cosas, y como comentó el pastor hace 8 días, no platicaba de quién va a quedar campeón del mundial, ¿verdad? No, quería hablar de cosas muy en serio, de cosas importantes. Imaginamos que a lo mejor Pedro estaba comentando lo que pasó con él mientras que Jesús vivía, compartían sus experiencias y los milagros que hacía Jesús, así para confirmar
y hacer más fuerte y más firme las convicciones de Pablo. Y así era de la vida de Pablo. Dice que todos glorificaron a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Así también ese nos habla a nosotros sobre la importancia de compartir nuestro testimonio. Quizás puede decir, pues hermano, yo no soy gran cosa, pero tienes algo en tu vida que puede impactar y ayudar a otras personas. Hay personas que solo tú puedes ganar. Como nosotros podemos ir y platicar de un tal fulano y no nos va a hacer caso. Pero tú puedes llegar y alcanzarle porque hay algo entre ustedes dos que se concuerdan, ¿verdad? Así hay que compartir. Y aunque la persona no acepta, hay que sembrar la semilla. Y si tú no ganas la cosecha, otro sí, ¿verdad? Pero hay que compartir, es lo más importante. Y vemos aquí, en nuestra lectura de hoy, es otro viaje después de 14 años que Pablo está regresando a Jerusalén. Y este viaje está bajo otras circunstancias y motivos muy distintos y diferentes. Vemos que Pablo no anduvo como turista, ¿verdad? Hay algunos que van viajando para quiero conocer el mundo, ¿verdad? Quiero conocer las diferentes partes. Y sí, a mí me gusta viajar antes, bueno, no como antes. Antes viajábamos mucho. Y conozco aquí como, ¿cuántos? 24, 25 estados de la República. Conozco más aquí que en mi propio país. Allá conozco 3 estados. Texas, Nuevo México y Colorado. Y para mí es más fácil recordar los que no he visitado aquí, ¿verdad? Pero no vine aquí como turista, quizá al principio sí, para conocer la obra. Pero Pablo tuvo propósitos en todos sus viajes. Es una vida muy enfocada. Entonces vamos a ver el porqué y los motivos de este viaje. El primer punto es los viajes de Pablo a Jerusalén. Y son 5. Que allá en Hechos capítulo 9, versos 26 a 27. Si quiere apuntarlo para ahorrar tiempo, ¿verdad? Sí. Pero este fue un poquito después de su conversión. Y la gente que le recibieron con miedo, porque recordaba, mira, apenas salió de aquí para ir a Damasco, a traer presos a los cristianos allá. Y ahora regresa y dice que ya está así de nuevo, que tuvo un encuentro con Jesús y tenía sus dudas. Es natural, ¿verdad? Como algunos dicen, ¿y tú qué pasó en tu vida? Como mis conocidos, mis compañeros de high school allá en los Estados Unidos, no creería que estoy aquí en México. Estudié español, reprobé un semestre de español, no había interés, así que ¿por qué aprender español? O sea, había muchos mexicanos en el área donde yo vivía, pero no había interés. Y menos de ser predicador. No, a mí me daba pavor de hablar en público. Inclusive donde aprendí español en un instituto de español allá en la frontera, en McAllen. Cada cuando nos tocaba hacer un pensamiento y ponerse enfrente del salón. Y como no había púlpito, tiene que llevar la práctica en la mano. Y yo casi no podía ver la letra. Y la maestra dijo, a ver, puedes usar el púlpito. Ahí lo puse y tranquilamente. Y gracias a Dios, pues, las cosas cambiaron, ¿verdad?
Pero vimos que en este primer viaje es cuando tuvo ese encuentro con Bernabé. Vamos a estar viendo más de Bernabé un poquito más adelante en el estudio. Y tuvo compasión de él, porque Bernabé dijo, ¿sabes qué? Dios cambió a este hombre. Mire, es un compañero mío, porque como dice su nombre, era hijo de consolación. Su segundo viaje era en Hechos capítulo 11, los versos 27 a 30. En este texto es cuando hicieron la decisión de llevar ofrendas a los necesitados. Porque recuerdas que se levantó una profeta que decía que va a haber hambre en la tierra y hay que prepararse. Entonces la iglesia en Jerusalén juntaron fondos y hicieron preparativos para ayudar a la gente necesitada. Y encargaron a Pablo y Bernabé para llevar esta ayuda, ¿verdad? Así que puede decir que ellos estaban siempre juntos. El tercer viaje es Hechos capítulo 15, ese caso que estamos viendo ahora. Y la razón principal que vamos a ver de este viaje era para aclarar preguntas pendientes. Porque ya que Pablo estaba predicando a los gentiles y la palabra de Dios se estaba extendiendo a todas las tierras, y a algunos judíos no les parecía. Y vino este roce, este conflicto. Y por esto tuvieron esta reunión, digamos, un consejo, ¿verdad? Un concilio. Y tomaron decisiones y gracias a Dios decidieron que, ¿sabes qué? La circuncisión, guardar la ley, es bueno, pero no es necesario. Lo importante es guardarse, abstenerse de ídolos, del estrangulado y de la fornicación y vivir una vida de pureza. El cuarto viaje de Pablo es en Hechos 18, 22. Y aquí dice que después del segundo viaje misionero, dice que llegaron a Cesarea y subieron a la iglesia en Jerusalén. Y vemos que cuando uno va a la iglesia siempre va subiendo, ¿verdad? Aunque vives uno a aquel lado de la ciudad, como donde yo vivo está más alto que aquí en elevación, ¿verdad? Pero subo para llegar aquí. Porque cuando uno va a la casa de Dios siempre va subiendo. Como dice allá en el Salmo 122, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que a mí se dijo que para mí es un gozo subir y llegar a la casa de Dios. También puede ser igual para nosotros. Y después de esa parada fueron a Antioquía. El último viaje de Pablo a Jerusalén fue en Hechos capítulo 21, verso 15. Ese es cuando él llegó para traer la ofrenda que habían recogido en varias partes. Y digamos que no fue recibido muy bien allá, ¿verdad? Hubo sus conflictos, fue rescatado y de allá su viaje todo pagado a Roma. Así que a veces hay cosas que pasan en la vida, viajes que no esperamos, pero Dios siempre cumple su propósito en nuestras vidas. Que la segunda parte es los que acompañaron a Pablo en ese segundo viaje. Y como hemos visto antes, Pablo siempre viajaba acompañado.
Esto ya vimos en un estudio anterior, que siempre debemos andar acompañados. No se vale salir a solos, ¿verdad? Porque puede que va a haber problemas y tentaciones y otras cosas. Y ese acompañante es para apoyarnos. A veces cuando está allá en la calle y uno está compartiendo la palabra de Dios y su acompañante está allá atrás orando y apoyándole, ¿verdad? Y se siente este apoyo. Y ese es un principio que hemos visto desde el principio. Jesús mandaba a sus discípulos de dos en dos. Nunca mandaron uno solo, siempre iban acompañados por un compañero, ¿verdad? Y vemos que hay una razón por esto. Pensamos en Sansón. ¿Qué pasó con Sansón cuando anduvo solo? Falló, ¿verdad? Dice que él descendió con los filisteos, descendió a Gaza, descendió a Dalía y terminó su vida en su ministerio. El gran Elías, allá en 1 de Reyes 19, verso 3, vemos que después de una gran victoria contra los profetas falsos, los profetas de Baal, y Dios le dio una gran victoria, descendió el fuego. Pero hubo una cosa, la reina Jezabel dijo, ¿sabes qué? Hay un precio sobre la cabeza de Elías, y que me hagan los dioses se quede con vida. Entonces dice que, ¿qué pasó con él? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, esta parte sur de Israel, y dejó ahí su criado. Vemos que él estaba acompañado por alguien durante este tiempo. Vino el peligro, fueron los dos hasta Beerseba y dijo, ¿sabes qué, chato? Aquí te quedas, yo me voy. Y fue a Sinaí y allá Dios obró en su vida, tuvo una nueva llamamiento, una nueva confirmación y sobre todo un nuevo compañero en Eliseo. Así que el mismo Elías, el gran profeta, tuvo sus problemas, ¿verdad? Está bien esto en los estudios los martes de Elías. Pedro también negó a Jesús estando solo. Allá en Juan capítulo 18, versos 15 a 18. Hay los que llevaron a Jesús a la casa de sumo sacerdote, a Caifás. Dice que estaba con él Juan. Juan estaba compartiendo, recordando que, mira, fuimos juntos. Yo entré allá en la casa de sumo sacerdote, pero Pedro quedó en el patio. Así que no había gran distancia entre ellos. Pueden decir quizás de aquí, ni siquiera a la esquina. Pero Pedro quedó allá con los enemigos y negó al Señor. Pero aprendió su lección, porque de ahí en adelante jamás anduvo solo. Allá en Hechos, Juan y Pedro subían al templo, ¿verdad? Pedro iba acompañado para ir allá con Cornelio. Y dice que llevó consigo 6 hermanos. La única vez que quedó solo es cuando Herodes la llevó preso, ¿verdad? Pero él aprendió su lección. ¿Sabes qué? Yo voy a quedarme alguien a mi lado para mi protección. Okay.
que la primera persona que vemos que acompañaba a Pablo, que menciona aquí en la lectura, es Bernabé. Ya sabemos algo de su trasfondo, de su historia, ¿verdad? Dice que al principio fue conocido como José, pero le dieron un nuevo nombre, Bernabé, que quiere decir hijo de consuelo. Y en la Biblia el nuevo nombre significa un cambio de carácter, ¿verdad? Allá en Isaías 62, verso 2, dice que también nosotros nos va a dar un nuevo nombre. Isaías 62, verso 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Así que Dios nos ha dado un nombre que refleja nuestro carácter, ¿verdad? Sí, por eso también cuando uno tiene sus hijos, tiene que escoger bien cómo voy a nombrar a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Y algunos parecen que cierran los ojos y sacan el nombre de un sombrero, ¿verdad? Bueno, hay que estar orando, Señor, cuál es el nombre que no nos va a avergonzar. Porque a veces yo tengo lástima por algunos chicos que sus papás le ponen nombres que son bíblicos, pero son tremendos los nombres, ¿verdad? Pero dice que Dios nos va a dar un nuevo nombre como reflexión de nuestro carácter, de cómo somos. Allá también en Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Don't call me, please. Sí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si ese vimos así como 3 años, ¿verdad? Cuando vimos las 7 iglesias de Apocalipsis. Es tremendo este concepto de nuevo nombre que Dios nos dará, ¿verdad? Es un nombre que nos va a quedar muy bien, un nombre que nos va a agradar y un nombre que va a traer gloria a Dios. Y vimos también que había una relación muy cercana entre Bernabé y Pablo. Como ya vimos allá en Hechos 9:27, Pablo le tomaba y le abrazaba. Allá en Hechos 11:25. También en Hechos 11:30. Pero también cuando ya estaba empezando sus viajes misioneros en Hechos 12:25 empezaron a viajar juntos y dicen que Juan Marcos les acompañaba, porque Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y Bernabé estaba pensando, este muchacho le voy a poner a trabajar y nos va a acompañar, nos va a, puede ser que nos va a ayudar a llevar las maletas. Pero vamos a ver que luego hubo problemas, el desánimo y Juan Marcos regresó a casa a la mitad del viaje. ¿Sabe? En Hechos capítulo 13, verso 2, ahí están otra vez viajando juntos y entrando en el campo misionero. En Hechos 13:43, ahora dice Pablo y Bernabé.
Así que ahora el principal es Pablo. Así que Bernabé ya está tomando el segundo lugar, ¿verdad? Es como cuando uno está en una banda, una orquesta, está en orden de los que tocan instrumentos. Y mejor tener el primer asiento, ¿verdad? Y luego el segundo. Y si te toca el último asiento, quiere decir que eres el último, ¿verdad? Y siempre hay retos. ¿Sabes qué? Voy a retar a mi compañero. Y a ver quién toca mejor. Ese me pasó y yo no era muy bueno para tocar la trompeta en la secundaria. Y me estaba cansando. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a retar a mi compañero. Y dije al maestro, maestro, reto a fulano. Y nos dio una pieza. Y gané. Aquí que subí, ya no soy el último, soy el penúltimo. Pero ya subí. Y a Bernabé no le molestaba. ¿Sabes qué? No importa el orden de los nombres, nada más que Dios. Y también en Hechos 14:20. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe. Aquí es cuando fue Pablo apedreado. Y los discípulos dijeron, ¿sabes qué? Ya terminó su ministerio, pero los discípulos oraron por él. Pablo se levantó milagrosamente y siguió en camino junto con Bernabé. Pero vemos que aún con todo esto había diferencia entre ellos. En Hechos capítulo 15, versos 36 a 39, tomaron la decisión, vamos a volver a ver la obra de las iglesias que hemos establecido. Y Bernabé sale, vamos, y voy a traer mi sobrino conmigo. Y Pablo, no, ese flojo no va con nosotros, vamos a trabajar, no queremos gente floja, no queremos los que niegan al Señor. Y Bernabé, no, es mi sobrino, él tiene propósito, él lo puede hacer. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Hasta la vista. Y se separaron. Pero había una bendición en esto. Ahora son dos equipos. Bernabé, Juan Marcos, Pablo y Silas. Así esa división salió bendición a final de cuentas. Pero más adelante, ya Pablo, ya anciano, en Colosenses, capítulo 4, verso 10, está diciendo a la iglesia de allá, recibirle, recomiendo a Juan Marcos. En 2 de Timoteo 4:11, dijo a Timoteo, trae contigo a Juan Marcos, porque me es útil. Así, aquel que antes de decir que era inútil, ahora sí es útil. Porque Juan Pablo seguía fiel, constante, y batalló un poquito, pero ganó la confianza de Pablo a final de cuentas, ¿verdad? En 1 de Pedro 5:13, Pedro reconoció a Juan Marcos como mi hijo. Así que este joven que parece que no tenía propósito ni esperanzas, llegó a ser compañero también de Pedro.
Y aquí vemos señales de madurez entre Pablo y Bernabé. Porque los dos habían tenido experiencias dramáticas de conversión. No sabemos mucho sobre lo que pasó con Bernabé, cómo llegó a conocer al Señor, pero los dos eran unas vidas transformadas. Ambos cambiaron el rumbo de sus vidas a convertirse en misioneros. Así cuando Dios llama a alguien, su vida va a cambiar. Así que, digamos, la frase más peligrosa oración que uno puede hacer es, Señor, úseme a mí. Si te atreves, Dios te va a usar. Pero piénsalo bien, ¿verdad? Porque sí, le va a usar, pero también viene con un costo, pero vale la pena. Los dos tenían carácter muy fuerte que prestaba para diferencias de opinión en cuanto a la estrategia de la obra. Esa consecuencia, hay que tener cuidado con nuestros compañeros. Como dice que los opuestos se atraen, ¿verdad? Porque uno siempre ve que el compañero está diferente del el esposo es diferente que la esposa, ¿verdad? Pero se juntan, hacen un equipo. Pero si los dos son recios, va a haber conflictos, ¿verdad? Son como los carneros que se chocan las cabezas, ¿verdad? Y a ver quién cuenta más. Y ese fue el caso de Pablo y Bernabé, porque los dos eran muy recios, muy fuertes, con opiniones que sobresalían mucho. Pero ambos llegaron a madurar en la fe para ser más amplios en aceptar el punto de vista de otras personas. Así que después de sus roces, tomó algo de tiempo, pero después de todo había reconciliación. Que la segunda persona en esta historia es Tito. Dice ya que Pablo lleva consigo a Bernabé y Tito. Bueno, Tito era un gentil incircunciso. Fue un colaborador de Pablo. No sabemos mucho en cuanto de cuando él se entregó a Cristo, pero se menciona 2 veces en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 8:23. 2 de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros en cuanto a nuestros hermanos con mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. También en el 12:18 de 2 de Corintios. Rogué a Tito, envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu las mismas pisadas? Vemos que Tito era otra mano derecha de Pablo. Y llegó a ser un pastor, por eso tenemos el epístola de Tito. Que él llegó a ser pastor de la iglesia de Creta y tuvo problemas, pero Pablo le aconsejaba y todo salió bien. Pero vimos que Tito, siendo gentil, no fue circuncidado, aunque los judíos lo querían. Y la razón es porque era griego de nacimiento y así no judío.
En el caso de Timoteo, como vimos en Hechos 16:1, fue diferente. Ese Timoteo fue judío, pero con padre griego. Y siendo judío, era su obligación ser circuncidado. Se puede ver la justicia de Pablo, ¿verdad? Su sabiduría. Y así Pablo podía comprobar sin lugar de duda que la circuncisión no era necesaria para ser salvo. Porque si él hubiera circuncidado a Tito, hubiera acabado su argumento. Mire, eres gentil, nada de ver que con los judíos está circuncidado. Entonces hay que ser circuncidado. Así que Pablo arregló el asunto muy sabiamente. Y así él comprobó que la fe salvación es por la fe. Y gracias a Dios, en Hechos 15 vimos que con el concilio arregló el asunto y trajo consuelo a todo el mundo. Bien. Último punto, motivos y resultados de este viaje. Vemos que Pablo tuvo un propósito muy específico para este viaje. Dice que subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Okay, la revelación es, como ya vimos hace 15 días, la palabra apocalipsis, donde viene la palabra apocalipsis, de nuestra Biblia. Y ese habla de una divulgación, una manifestación o algo que va a ser revelado. Y vemos que no sabemos cuándo Pablo tuvo esta revelación, pero vemos que Pablo fue guiado muchas veces por visiones y revelaciones. Vimos como allá en Hechos 16, verso 9, llegaron a un lugar y no sabían dónde irse. Oraron y Pablo tuvo una visión de noche y le fue revelado el nombre de Macedonia, que dijo, ven y ayúdanos. Pero hay que recordar también, cuando tenemos una revelación, hay que comparar esta revelación con la palabra de Dios. Porque a veces hay profetas que vienen y tengo una palabra para ti, y nos quieren poner las manos encima y nos quieren revelar cosas que para mí dudosas, ¿verdad? Pues hay que ver, a ver qué dice la Biblia, apóyeme lo que dices con la palabra de Dios. Así que Pablo también estaba apoyando sus revelaciones con la palabra de Dios. Y en cuanto también de ponerse las manos encima, no dejes que cualquiera le toque. Porque con las manos va transmitiendo lo que hay dentro de la persona. Bueno, este va a ser estudio aparte, pero más adelante. Y vimos que Pablo llegaba también para compartir lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero la razón primordial era de arreglar este asunto de la circuncisión. Como dice aquí, que expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que yo predicaba. Pues quiere decir que estaba con los apóstoles. En la Biblia Dios habla hoy, dice, los que eran reconocidos como la mayor autoridad. La Biblia de las Américas dice los que
tenían alta reputación. Y en la nueva versión internacional dice los que eran reconocidos como dirigentes. Así que primero él hablaba en privado a los apóstoles de este asunto. ¿Por qué? Porque era un asunto muy delicado, muy importante, y pues no quería ofender a las personas. Pero como hay un dicho que dice, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Así que la ropa sucia no se lava al sol de todo el mundo. Y así Pablo estaba arreglando este asunto en privado, porque era una cosa sumamente delicada. Y ya sabemos lo que significa la circuncisión. Era un señal de pacto que Dios hizo con Abraham. Dice que todos los descendientes deben ser circuncidados. Y así lo guardaron, ¿verdad? Y a veces había unos abusos, como en Génesis 34 podemos ver de los hijos de Jacob que por engaño llegaron a un lugar donde habían violado a su hermana Dina y dijeron de aquellos, ¿sabes qué? Tienen que circuncidarse. Y cuando llegó el momento, llegaron y los mataron. Así que la circuncisión llegó a ser como juguete para ellos, ¿verdad? Y entre los judíos en general llegó a ser una cosa sin significado, una cosa cualquiera, ¿verdad? Y otra razón que menciona Pablo es que habían entrado hermanos falsos. Ahí usa la palabra griega pseudalepos, que habla de una socio pretendida, el socio falso. También en Filipenses 3:18 habla que son enemigos de la cruz. Esos falsos hermanos. Y literalmente habla de un adversario, alguien que es odioso y hostil hacia nosotros. Así dice Pedro del diablo, el diablo, nuestro adversario, como león urgente, busca a quien devorar. En el caso del diablo es adversario, pero habla de un abogado que nos opone, ¿verdad? Así porque en el juicio a veces el diablo tratando de acusarnos. El antidicos está diciendo sas. Pero nuestro abogado Jesucristo nos defiende, amén. A ver, ¿y qué dice en cuanto al diablo y los enemigos? No les dé lugar, ni por un momento. Así hay que decir, ¿sabes qué es? No quiero escuchar esto, ¿verdad? Como allá en Efesios 4:27 dice, no des lugar al diablo. Como hay un dicho en inglés que dice, give them an inch and they'll take a mile. Que quiere decir que les permites 1 pulgada y ellos van a tomar todo el camino, ¿verdad? Y así son las sectas, que son peligrosas, ¿verdad? Dice, ¿me permite un segundo? No, ¿verdad? Y sobre todo cuando andan en pares, ¿verdad? Ya saben quién son, ¿verdad? Inclusive
hace algún tiempo, allá cerca de la casa, hay una iglesia mormona. Y había dos chavos con su gaffer y fueron a ir a visitarle. Y dije, ¿sabes qué? No, gracias. ni les dejé hablar de por qué, ¿verdad? Entonces, no quiero. Muy bien. Y nos dejaron. Y así debemos decir siempre no a las sectas, ¿verdad? Porque causan problemas, son peligrosos. Y como dice acá en el versículo 5, nos quiere limitar nuestra libertad, ¿verdad? Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad en la cual Cristo nos ha llamado. Vamos a ver en el futuro cercano. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Porque la meta de estos hombres, hermanos, se puede decir hermanos falsos, es esclavizarnos y buscan sobre todo los débiles. Buscan, ese es un nuevo, ¿verdad? Y tratan de engañarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay gente nueva que no, voy a ganar mi vecino que es un testigo. No vaya solo, mejor déjalo en paz o va bien acompañado con otra persona, porque le van a confundir. Para concluir, vemos que Pablo se preocupaba por el estado de la obra. Como es decir, él no quería correr en vano. Y no fue por preocupación de lo que la gente decía de él, sino por la reputación de la obra. Porque muchos decían muchas cosas a él, a sus espaldas, y cosas horribles, falsos. Pero él no podía atención. Él dijo, ¿sabes qué? Prosigo la meta que Cristo ha puesto delante de mí y voy a ser firmes. Pero vemos que lo necesario de la pureza de vivir por fe es la pureza, apartarse de idolatría y todo lo maldad, ¿verdad? Así que nosotros podemos ser portadores de la luz. Así que, gracias a Dios, a pesar de los problemas que Pablo enfrentaba, salió victorioso. Amén. Y también nosotros quizás vamos a enfrentar dificultades en nuestra vida, pero hay que ser constantes, ser convencidos de lo que dice la palabra de Dios y convencidos en nuestras convicciones. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por las lecciones tan hermosas que tenemos aquí, Señor. Pedimos, Señor, que podamos ser una iglesia fuerte, constante, Señor. Que no seamos como los Gálatas que llevados por todos lados, pero unos que corren con los ojos puestos en la meta y los ojos puestos en Cristo Jesús. Señor, te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien a sus hogares. Gracias por darles un buen descanso y que el resto de esta semana sea bendecida y que podamos tener un tiempo glorioso el domingo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.